Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Hoy es el Día del Señor, día 28 de agosto, año 2022. Estamos de nuevo reunidos como iglesia aquí en Ciudad Merliot, en la República de El Salvador, y sé que alrededor de toda la nación, así como alrededor del mundo donde está la Iglesia de Cristo, nos estamos reunidos. Yo sé que hay diferentes usos horarios y unos ya lo hicieron, otros estarán por empezar, así como nosotros. Como siempre les habla el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración para que Él me ayude a presentar su mensaje. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites adorarte en espíritu y en verdad este primer día de la semana. Gracias por ello, Señor, y que tú seas honrado y que cada uno de nosotros seamos muy edificados. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Génesis, los días del Señor, y estamos en el capítulo 35. En este capítulo 35 el tema es el regreso de Jacob a Betel. Ese es el tema que aquí se está estudiando. Y la parte que vamos a ver ahora en esta clase es después de Betel. Esto está comprendido en los versículos 16 al 29. Pero dentro de esta parte está una parte específica. Esa parte específica es la muerte de Raquel mientras daba a luz a Benjamín, en los versos 16 hasta el 21. De manera pues que le vamos a dar lectura a estos 5 o 6 versículos y después, como siempre, procedo al análisis de cada uno de ellos. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Esta es la tercera lección que vamos a ver de la partida de Jacob y lo que se da después de Betel. En este versículo 16 vemos que después de salir de Betel, Jacob y su familia fueron al sur, hacia Efrata. O sea, Efrata es Belén, hermanos. Dice en Génesis, aquí este versículo 35, versículo 19, así murió Raquel y fue sepultada. Naturalmente, siguieron la ruta principal de norte a sur a través de la región montañosa de Betel a Hebrón, donde vivía Isaac.
Dice el verso 27, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. El texto ustedes pueden ver que no revela cuán lejos habían viajado hacia Efrata cuando dio a luz Raquel a Benjamín. Sin embargo, dice que todavía aún como media legua de tierra para llegar a ese lugar. En la anterior clase les hacía ver que la distancia de media legua es casi el equivalente a 3 kilómetros. Según las medidas estándares que se presentan acerca de los que han establecido estas medidas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Saltámonos a Génesis capítulo 48 y ahí en el versículo 7 se hace una reminiscencia. Dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Un pasaje posterior identifica el sitio como Celsa, con Z las dos, Celsa, en el territorio asignado a la tribu de Benjamín. Mire, por ejemplo, esto históricamente lo tenemos en 1 Samuel 10:2. Dice, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa. Fíjese que aquí ya se escribe con doble S. Los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Una aclaración que vemos aquí es que en vista de que Raquel murió y de que fue sepultada en Celsa, en el territorio de Benjamín, la ubicación tradicional de su tumba en las afueras de Belén es incorrecta. Por lo tanto, ¿qué vemos? Benjamín nació en el territorio que con el tiempo llevó su nombre. Celsa estaba probablemente cerca de Ramá. Noten lo que nos dice el profeta Jeremías en 31:15. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces, yo estoy diciendo que, por lo tanto, Benjamín nació en el territorio que con el tiempo llevó su nombre. Celsa estaba probablemente cerca de Ramá, que estaba, según los cálculos que se han hecho, a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Usted calcule de donde esté, hermano o hermana, de su país, pues la distancia de 8 kilómetros. Yo bien puedo decir que de aquí de Ciudad Merliot, 8 kilómetros hay ya cuando uno baja hacia la carretera de Los Chorros. Esa es una distancia que puedo darles para poder establecer a qué distancia estaba. A medida que la familia de Jacob viajaba, Raquel comenzó a sufrir dolores trabajosos en su parto. El embarazo en aquellos tiempos era bastante difícil en tiempos antiguos.
y ser empujada, imagínense, sobre un burro o sobre un camello, no solamente aumentaba el malestar de la madre, también podría haber complicado el proceso del parto. Yo quiero decirles, si las mujeres hermanas en Cristo me entienden mejor, madres, que embarazo es embarazo, no importa que haya sido hace 20 siglos atrás. Embarazo es embarazo ahora en este día 28 de agosto año 2022, y siempre es doloroso el dar a luz para una mujer. Para Raquel en este tiempo fue complicado ese alumbramiento. ¿Ve? Yo solo me pongo a pensar con el alumbramiento de mi madre con mi persona. Mi madre tuvo 4 hijos, 4 varones, yo fui el último, el Benjamín que le llaman. Y era de los tiempos en que daban a luz las madres con una partera o una matrona en casa. Admiro a mi madre. Los primeros 3 hijos así los tuvo, pero cuando se llegó el día de mi alumbramiento, la matrona le dijo: hija, este niño está atravesado y tenés que irte al hospital. Fue una matrona muy sabia. Y mi madre siempre me contaba, que para poder enderezarme a mí en el vientre de ella, le metieron unos forceps. Dice que es algo, decía, mejor dicho, que era algo doloroso. Pero gracias a Dios, que no había la cesárea que acostumbran los médicos ahora en día, que era lo que le tocaba a mi madre para no tener ese sufrimiento tan terrible. Gracias a Dios nací y aquí estoy todavía, ya casi por cumplir mis 73 años el mes que viene. Gracias a Dios, ¿verdad? Versículo 17. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. O sea, la partera le dice: el hijo va a vivir. Como había trabajo en el parto de Raquel, la partera trató de consolarla, diciendo que no temiera. Pues la habilidad de esta partera, pues, en determinar el sexo del bebé, porque le dijo tu hijo, fíjese bien, nada de que ultrasonidos de aquella época, nada de eso, ¿verdad? Determina el sexo del bebé a principios del parto, y podría querer decir que a lo mejor el niño nació de nalgas. ¿Ve? Bueno, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, fíjese bien cómo describe la situación de al salirse el alma, dice: pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Por eso estoy hablando con las hermanas madres, con las mujeres de la iglesia y toda mujer. Qué duro ha de haber sido este alumbramiento, pues Raquel pues entregó su alma. El proceso fue tan difícil que llevó a Raquel hasta el punto pues de morir. ¿Ve? Una nota aclarativa al respecto es que por un relato similar, por ejemplo, podemos ver en 1 Samuel capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 22. Ahí se ve un caso semejante. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría,
le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. O sea, en aquel tiempo para las mujeres, ya lo hemos visto muchas veces, era un honor dar a luz hijos. Y amó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bueno, sin embargo, su padre tenía un nombre diferente, es decir, volvamos a Jacob, ¿verdad? Y a Raquel. Su padre tenía un nombre diferente para el último hijo de su esposa favorita. Él lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha. Espero que se le grabe. Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Otra nota aclarativa que les presento es que se da la posibilidad de hijo del sur. Este significado corresponde con el hecho de que la familia de Jacob estaba en un viaje hacia el sur y que Benjamín nació en el sur, a diferencia de sus hermanos que nacieron en Harán. Es decir, en aquellos tiempos se tomaban en cuenta para dar nombres, puntos geográficos, acontecimientos, situaciones emocionales. Ustedes lo han constatado cuando hemos visto el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, que de acuerdo a cómo iba precedido esta situación del nacimiento, así le daban el nombre, y con un significado de acuerdo a la circunstancia que había prevalecido a esta situación. Sin embargo, pues el significado de hijo de la mano derecha, óigase bien, hijo de la mano derecha, sirve como un mejor contraste que hijo de mi dolor, porque así había sucedido. Fue un parto, podemos decir, en un sentido totalmente anormal, al grado de que Raquel muere, pues. Y quiero decir lo siguiente, que en el pensamiento hebreo, el lado derecho era favorecido como un símbolo de fuerza y de honor. En este contexto probablemente quería decir que Benjamín sería el hijo de quien Jacob podría depender para comodidad y apoyo, o el hijo cuyo nacimiento era un símbolo de buena suerte para el futuro de la familia. Y ya le he dicho pues que Benjamín fue el único hijo que fue nombrado por su padre. Bueno, mire lo que dice el versículo 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Jacob había sufrido la pérdida de Débora, la nodriza de su madre. Dice el verso 18 del capítulo 35, como recordatorio, ¿verdad? Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Y ahora pues se enfrentaba a otra muerte, la muerte de Raquel, su amada esposa. Tras el homicidio de los hombres de Siquén y el entierro de Débora, la muerte de Raquel era un dolor más, porque hay que entender esto, que tuvo 4 esposas, 12 hijos con ellas. Ese no es el punto. Sentimientos son sentimientos, ¿verdad?
y más que era su esposa preferida. Mire lo que dice Génesis 48:7. Porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. O sea, se daban situaciones que no como los tiempos modernos, ¿verdad? Que de acuerdo al deseo de las posibilidades, no, yo quiero que mi madre, mi padre, mi hermano, quien sea de la familia, muere en un país lejano, pero yo quiero que sea enterrado acá, y si hay posibilidades, así se hace. Añadido pues al creciente número de cargas que el patriarca tenía que soportar. O sea, Jacob, si nosotros hacemos un recuento de toda su vida, con o sin culpa, con hierros que él cometió continuamente, pero fue una vida una vida tormentosa, pues se puede decir. También vemos una triste ironía aquí. Raquel había declarado una vez que moriría si no podría tener hijos. Recuerden en Génesis 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y ustedes recuerden que Jacob se enojó con ella por haberle hecho este reclamo, porque Jacob le hace ver que él no tenía nada que ver en eso dependía de Dios, ¿ves? Pero Raquel en su frustración se enoja, se molesta pues con Jacob, y Jacob pues con razón en cierto modo la reprende. Y ahora murió, fíjense bien que la ironía pues, dando a luz al segundo hijo que había deseado durante años. Yo les recuerdo ese episodio en Génesis 30, 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Dos es plural, ¿verdad? Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Versículo 20. Dice que Jacob levantó un pilar, rindió honor pues a la muerte de Raquel. Para conmemorar a Raquel, levanta ese pilar sobre su sepultura. Y el autor de Génesis declaró que la señal de la sepultura de Raquel todavía podía verse en sus días hasta hoy. O sea, hay que entender en la Biblia cuando nos dice hasta el día de hoy o hasta hoy, está hablando de ese tiempo, de esa época. No lo traslademos como quien dice hasta hoy, 28 de agosto del año 2022. No hay que entender así de esa manera. Hay que analizarlo de acuerdo al contexto que se está estudiando. Versículo 21, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Después de esa triste experiencia, Israel, o sea Jacob, continuó su viaje. La expresión hebrea Migdal Eder quiere decir ya sea torre del rebaño o torre de Eder. La única otra ocurrencia de este nombre en las Escrituras es en Miqueas 4:8. Les recuerdo, torre del rebaño o torre de Eder, pero le estoy diciendo que la única otra ocurrencia de este nombre en las Escrituras es en Miqueas 4:8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta a ti te vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén, donde se utiliza en aposición a fortaleza de la hija de Sión.
se utiliza en aposición a fortaleza de la hija de Sión. Fortaleza Opel, óigase bien, fortaleza Opel es una extensión sur de Jerusalén, y Sión podría ser otro nombre para una colina en la ciudad. A veces la misma Jerusalén se llama simplemente Sión, porque por eso Isaías dice, porque de Sión saldrá la ley, dice, ¿ve? Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces Sión se refiere a la Jerusalén. Después del entierro del cuerpo de Raquel en la región que posteriormente se conoció como Benjamín, Jacob y su familia continuaron su viaje hacia el sur y pusieron sus tiendas más allá de la parte sur de Jerusalén. Bueno, hasta aquí podemos llegar lo que nosotros podemos tratar en relación a el nacimiento de Benjamín, pero que se da con la muerte de Raquel. Pero ahora vamos a entrar a un episodio nefasto, hermanos. Un episodio que no tiene nombre, pero que se dio y que hay que estudiarlo. Está en las Sagradas Escrituras, y es el incesto de Rubén con la concubina de Jacob. Dice que aconteció en el verso 22 que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Cuando aún dice moraba Israel, antes llamado Jacob, ¿verdad?, en la tierra justo al sur de Jerusalén, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, aunque el texto no revela sus razones para hacerlo. Se han sugerido varias posibilidades y yo le presento estas posibilidades. Son tres posibilidades por qué Rubén procedió así, de esta manera. En primer lugar, podría ser que Rubén, el hijo mayor de Jacob, fue motivado porque codiciaba a Bilha. Aprovechó la oportunidad y cometió adulterio con ella. Una segunda idea es que Rubén resentía el hecho de que Raquel había sido la esposa favorita de su padre y no de su madre Lea. Yo le recuerdo que en Génesis 29, versos 30 al 32, dice: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, el primer hijo. Miren, que comete el incesto, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Por lo tanto, después de que Raquel murió, deseaba asegurarse pues de que Lea fuera elevada a esa posición en lugar de Bilha, la sierva de Raquel. En tiempos bíblicos, un marido evitaría tener relaciones sexuales con una esposa o concubina después de que ella había sido deshonrada por otro hombre. Probablemente el impacto del incesto de Rubén era que Jacob jamás volvería a tener relaciones íntimas con Bilha. El tercero y más razonable punto de vista es que Rubén estaba haciendo un reclamo de autoridad sobre su padre.
¿Por qué digo esto? En la historia bíblica, las relaciones sexuales con la esposa de un rey era un acto habitual por el que un hombre trataba de usurpar un trono. Miren lo que tenemos, vamos a verlo como ilustración en 2 Samuel, capítulo 3, versículos 6 al 8. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Luego pasemos a 2 Samuel, capítulo 12, y de aquí vamos a leer versículos 8 y 11. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué es lo que estamos ilustrando? Es que para causar daño a un rey, se tomaba a su mujer o a las mujeres de ese reinado, y con eso era un gran oprobio hacerlo. Vamos a 2 Samuel 16, versos 21 y 22. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas, noten, de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de Israel. Luego pasemos a 2 Samuel 23. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas, noten, 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron. Mire qué duro, en viudez perpetua. Luego, 1 Reyes 2:22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Luego, todos estos casos que tenemos aquí, hermanos, los presentes actos evidentemente se ubican mucho más atrás en la historia, mucho antes de los días de la monarquía en Israel. La respuesta divina en la ley de Moisés era la condena de cualquier hijo que tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. Miren lo que dice Levítico 18:8. Ellos no ignoraban todo esto. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Luego en Levítico 20:11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos.
En Deuteronomio también 27:20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. La expresión que aquí vemos, la mujer de su padre, se refiere a una esposa secundaria o madrastra, pero no a la verdadera madre del hijo, por ejemplo. Y esto está ilustrado bien claramente en un real caso que tenemos en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, donde dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, lo que voy a decir, y con esto voy a concluir esta clase. Con el paso de los años, Jacob se había vuelto más pasivo en relación con asuntos que deberían haberlo motivado a actuar, pero no lo hizo. Este era el caso cuando Dina fue violada por Siquén, así como cuando Rubén se acostó con Bilha. En este último caso, lo cual llegó a saber Israel, no hizo nada para disciplinar a su hijo mayor. Sin embargo, al final de su vida, el patriarca reprendió a Rubén por ir hasta su lecho y deshonrarlo. Vamos a Génesis 49:4, cuando él da las bendiciones a todos sus hijos. Miren todo lo que dice de Rubén. Génesis 49:4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, era el primogénito, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Según 1 Crónicas 5:1, el acto de Rubén dio lugar, hermanos y hermanas, a su pérdida de la primogenitura. Ustedes, y tal vez nuestra cultura hoy en día no lo puede ver como algo, digamos, tan bochornoso, pero en aquellos tiempos, perder la primogenitura para un hijo era lo peor. Era algo verdaderamente desastroso. Rubén no recibió la bendición de su padre Jacob, sea lo que haya sido, no la recibió. ¿Cuál es el mensaje que nosotros recibimos acá? Que de una u de otra manera nosotros debemos respeto a nuestros padres. Esa es la realidad que tenemos que entender, que tenemos que tener respeto por nuestros padres, y sobre todo cuando nosotros, estando en el camino del Señor, hemos aprendido lo que es la voluntad de nuestro Dios para ese camino que siempre estamos labrando, el camino hacia el cielo. Termino acá esta clase. En la siguiente les invito a sintonizar siempre nuestro sitio web para poder, pues va a ser una lección bastante corta, pero con esto posteriormente, en el otro día del Señor, si el Señor nos lo permite, vamos a continuar y vamos a ver las lecciones de vida que nos da este capítulo 35. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos nuestros agradecimientos, porque tú nos permites siempre, cada primer día de la semana, aprender muchas buenas y excelentes lecciones acerca de situaciones en las cuales nosotros no debemos vernos enfrascados. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.